la gente que no hayan venido a la clase de hoy, que fue algo que les adelanté la clase de lunes. Les dije, no falten a la del jueves porque es casi importante. Veo que la enorme mayoría no me siguió el consejo, pero bueno, es más o menos lo que se viene dando. Y está bien. No me voy a hacer mucho mala sangre al respecto. Bueno, hoy vamos a ver, nos estuvimos preparando todo este cuatrimestre básicamente para hablar de este nuevo y último TDA que vamos a ver el resto de la materia. O sea, básicamente todo lo que queda de acá en adelante, en las próximas semanas, vamos a ver solamente grafos. Y eso es todo lo que vamos a seguir viendo hasta que se termine la materia. Creo que nos quedan unas 4 semanitas más con clases, ya después empezamos con los recuperatorios. Entonces, vamos a arrancar, ¿sí? Entonces, ¿qué son estos grafos? Bueno, los grafos básicamente se definen por dos cosas. Primero tenemos los vértices, que es una forma un poco más general de nodos, ¿sí? Son vértices, son entidades de lo que sea que yo estoy modelando, puede ser cualquier cosa que yo esté modelando, ¿sí? Y después las aristas son básicamente lo que modela la relación entre esas entidades. Relaciones binarias. Con binarias me refiero a entre dos vértices. Básicamente vamos a poder definir si dos vértices se relacionan o no se relacionan, si se relacionan en un sentido, en el otro, o por el estilo. Piénselo como si fuera una estructura enlazada, donde tenemos también esta cosa de enlazar, y ahí tenemos implícitamente una estructura así. Bueno, esto es todo lo que es un grafo. Con eso podremos dar por terminado todo. Obviamente estamos un poquito, nos estarían faltando cosas, sí. Pero vamos a ver un poquito de ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un caso, un grafo, ¿sí? Tenemos este vértice y este vértice se relacionan, este y este no se relacionan, ¿sí? A y E no se relacionan, no hay una arista entre ellos, ¿sí? Este caso tenemos un grafo en el cual todos los vértices se relacionan bidireccionalmente, es decir, si A se relaciona con B, B se relaciona con A. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo este grafo con estas aristas así. ¿Sí? Esta es una representación visual de un grafo, donde D se relaciona con A, E y F, pero por ejemplo F con E no se relaciona, por lo menos no directamente. ¿Sí? Este es un ejemplo muy sencillo, un grafo. Otro caso podría ser este de aquí. En este caso, el vértice 0 se relaciona con el 2, pero el vértice 2 no se relaciona con el 0. Acá el vértice 1 se relaciona consigo mismo, el 1 se relaciona con el 5 y el 5 se relaciona con el 1, ¿sí? Pero no así el 1 con el 4 y el 4 con el 1. Si el 1 se relaciona con el 4, pero el 4 no con el 1. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá básicamente? O sea, podemos tener características. El grafo va a estar definido por distintas características que van a tener no tanto los vértices son simplemente entidades, existen y ya está, pero después tenemos que las aristas pueden tener distintas características. Principalmente, por ejemplo, si tiene esto de ser direccional o bidireccional. Le vamos a poner otro nombre, pero por lo menos por ahora empecemos así. Vamos a tener otras características más, pero esa es por lo menos la más característica, especialmente en grafos. Lo demás todo puede ser medio. Hasta acá estamos bien, más o menos. Esto es lo único que queremos, no queremos nada más, ¿eh? Pues vamos a empezar a elaborarlo. Entonces, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo de otro grafo. El único problema es que ustedes no están todavía preparados para este grafo. Este grafo incluso ya está desactualizado, pero no importa, ya lo vamos a ver en las próximas clases, ¿sí? Pero lo único lo que les importa es que ustedes acá pueden ver un grafo que es muy piola y que lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, sí. Básicamente, todos los TDAs que vimos hasta ahora son, salvo el hash, todos se pueden implementar como un caso particular de grafos. ¿Sí? Piensen, las estructuras enlazadas, cola, lista, ¿sí? Árboles, son estructuras enlazadas, tienen obviamente, incluso tienen relaciones unidireccionales. Si fuera una lista doblemente enlazada, sería bidireccional esta relación. La pila también la podemos implementar de forma enlazada. Al heap, si tuviéramos ganas, lo podemos implementar como un árbol y por lo tanto enlazado. ¿Sí? El único que no podemos implementarlo es el hash y después va a tener esos sentidos. Pero por lo menos estamos con esto. ¿Sí? Entonces, es un grafo el grafo es un TDA que nos permite, una estructura de datos, perdón, un poco más específico, es una estructura de datos que nos permite muchas cosas. ¿Sí?
Entonces, ya con solamente esas pequeñas cosas podemos hacer mucho, ¿sí? O sea, las características del grafo per se, que son más que nada las características de las aristas, ¿sí? De las relaciones, es, primero, si es dirigido o no dirigido. Si es dirigido significa que la arista tiene una dirección y por lo tanto A se relaciona con B y es en ese sentido. B después se puede relacionar con A o no, pero eso tiene que haber otra arista. Si es no dirigido, significa que la arista no tiene una dirección y por lo tanto es lo mismo que decir que sea bidireccional, ¿sí? En algunos casos, en algunos libros llaman al grafo no dirigido directamente grafo y al grafo dirigido lo llaman digrafo. Lo menciono por si en algún momento se lo topan, pero en general hablamos de grafo dirigido y no dirigido, ¿sí? Entonces, en el caso de hablar de un grafo no dirigido, las aristas son ida y vuelta. Pesado o no pesado significa que esta relación tiene algún tipo de ponderación, ¿sí? Es decir, que podemos llegar a agregarle información adicional. Generalmente es un peso numérico, ¿sí? Que puede ser dado, por ejemplo, por distancias entre cosas, ¿sí? Eso es un caso muy básico, pero se puede usar para un montón de cosas. No es con lo que vamos a estar trabajando inicialmente, pero sí después vamos a llegar y vamos a trabajar con esto. Una red neuronal es un caso de un grafo que sería dirigido y también sería pesado, eventualmente sí. No se modelea específicamente como un grafo exactamente, pero en efecto. Después, si es simple o compuesto, esto es un caso bastante particular, que es que un grafo sea simple significa que solo admite una arista por cada par de nodos. Con eso nos referimos a AB. Por ejemplo, en un grafo no dirigido no debería haber, la arista AB y BA son la misma, así que no puede haber más de una arista. Ahora, en cambio, en un grafo dirigido, si el grafo es simple, puede haber AB y puede haber BA, pero no puede haber 5 veces AB, ¿sí? En un grafo compuesto te permite tener varias aristas en el mismo sentido y todo lo que fuere. No es algo que nos vaya a pasar en esta materia. Por lo menos, o sea, solamente nos pasó una vez que un TP tenía sentido hacerlo compuesto, pero no era ni siquiera necesario. Se podía resolver de otra forma. Así que tampoco es que era estrictamente necesario. Y después, que admita bucles es esto de que se permita referenciar a sí mismo. Eso no va a ser algo tan limitante per se, es simplemente una característica que a veces nos preguntamos con los grafos, porque tal vez algún algoritmo tiene o no tiene sentido, o es correcto o no es correcto según si admite bucles o no, pero sacando esos pequeños casos que acá en esta materia va a ser raro que nos topemos con esas cuestiones, lo mencionamos igual, que es algo a considerar, ¿sí? Con estas pequeñas características, ¿sí? O sea, salvo que se indique lo contrario, siempre vamos a estar trabajando con grafos simples. Y les puedo asegurar que va a ser muy difícil que se diga lo contrario. Así que, en general, nuestro mundo va a estar dividido entre si dirigido o no dirigido, si pesado o no pesado. En general eso. Pero bueno, ya con todo esto, o con tan poquito como esto, ya hay un montón de teoría, primero matemática y después computacional alrededor, porque los grafos los creó Euler, ¿sí? Porque un día que estaba pelotudeando con un mapita y dijo, che, no sé si puedo visitar todos los puentes de esta ciudad sin levantar el lápiz, básicamente. Y pasando una sola vez por cada puente. Bueno, eso es un problema, ¿sí? Se llama camino de Euler o ciclo de Euler, según como esté formulado. Y para poder resolver ese problema tuvo que generar toda la estructura matemática al respecto. O sea, hay gente que está muy, muy quemada del bocho y genera todo esto. Y bueno, a partir de eso se generaron un montón de otras cosas, ¿sí? Sobre caminos eulerianos, sobre un montón de otras cosas más que podemos llegar a ver y analizar sobre aplicaciones en lenguaje natural, por ejemplo, análisis también de análisis de comidas, por ejemplo, poder analizar relaciones en un club de karate para ver cómo se va a particionar, y también analizar los grados de la distribución de los grados para poder entender cómo se distribuyen, poder analizar también los autovalores y autovectores de la matriz que va a estar por detrás de los grafos, y poder generar también clusterización a partir de eso,
poder encontrar también clusterización de otro tipo de algoritmos, y así podemos seguir también con un montón de otras redes y un montón de otras cosas, ¿sí? O sea, tenemos un montón. Imagínense que hay la materia que sigue a esta, charla bastante sobre grafos, si bien no es exclusivamente sobre grafos, pero charla bastante. Y básicamente también charla de como prácticamente todos los problemas que vemos de acá hasta un montón, se pueden transformar a todos a un problema de grafos. Pero también hay una materia que es exclusivamente solamente para entender grafos. O sea, imagínense para la cantidad de cosas que hay, ¿sí? Entonces, les pregunto yo a ustedes si se les ocurre algún caso donde vean, che, acá hay un grafo. Hay algunos casos que son muy, muy claros, que los usamos todo el tiempo, que los tenemos todo el tiempo encima. Subtes, bien, perfecto. Una red de transporte de cualquier tipo, una red de mapas en general, ya sea de transporte o de simplemente de circulación, eso va a ser sí o sí o sea, se puede modelar con un grafo. En el caso de un subte, sería dirigido, no dirigido, pesado, no pesado. ¿Qué podemos decir? Dirigido. Para mí sería no dirigido porque se puede ir en ambos sentidos. O sea, salvo que quisiéramos distinguir de alguna manera. Después, pesado o no pesado, va a depender de lo que yo esté queriendo modelar. Tal vez me interesa modelar algo con el peso o tal vez no. Por ejemplo, la distancia entre estaciones, cantidad de cuadras o alguna cosa por el estilo. Ahí Valentino dice redes sociales, perfecto. Supongamos que les menciono Instagram, ¿sí? Instagram. ¿Hace un grafo dirigido o no dirigido? Es decir, si yo me relaciono con una persona, esa persona se relaciona conmigo en Instagram. Esa es la pregunta. No, ¿sí? O sea, yo puedo seguir una persona, lo mismo vale, por ejemplo, en Twitter. Pero en cambio en Facebook va a ser dirigido. Perdón, no dirigido, ¿sí? Porque tenemos una relación mutua. Ahora, pesado o no pesado, por ejemplo, eso puede llegar a variar en función de lo que a mí me interese. Si solamente me interesa el hecho de que se relacionan, listo, ya está. Ahora, si me interesa más información, como por ejemplo, si alguien está en mejores amigos, o bueno, ahí tal vez tengamos que hacerlo pesado. Así que ahí ya empezamos a ver que esto depende, ¿sí?, de la aplicación que tengamos, ¿sí? Alguien podría pensar otro tipo de redes sociales, por ejemplo, vamos a decir otras cosas más, aplicaciones de citas, todas esas son un tipo de red social, si se quiere, ¿sí? Las redes sociales también van por fuera, o sea, lo que se llama realmente una red social no solamente involucra lo que nosotros llamamos coloquialmente una red social. Por ejemplo, nosotros Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, todas esas las llamamos redes sociales porque literalmente nosotros nos relacionamos, pero lo que se llaman redes de mercados o redes de computadoras también se pueden analizar potencialmente como redes sociales. También, no solamente que no son humanos los que necesariamente socializan, ¿sí? Otros ejemplos más, red de actores, ¿sí? Nosotros podemos definir una red de actores y la podemos definir de distintas formas. Podemos definir una red donde los vértices sean actores, donde las aristas sean ok, estos dos actores, B y W, se relacionan porque actuaron en una misma película. Pero también podremos hacerlo de otra manera. Podemos decir que los vértices pueden ser o bien películas o bien actores, y las aristas son si un actor actuó en una determinada película, ¿sí? Eso es un tipo de grafo en particular. ¿Por qué? Porque hay dos grupos bien separados donde ningún par de los actores no se relacionan entre sí y las películas no se relacionan entre sí. Es un tipo de grafo que nos puede llegar a interesar. Creo que escuché que el algoritmo de Google era para un grafo. En realidad es medio al revés. Lo que sucedió fue, ahora lo vamos a mencionar un poquito, pero vamos a dar más ejemplos y ahora vamos a eso, ¿sí? Secuencias de todo un juego. Nosotros cuando tenemos un personaje que se va moviendo, por ejemplo, va saltando, qué sé yo, etcétera, va pasando por una secuencia de estados y esa secuencia de estados que nos permite decir de este estado puedo pasar a este otro, eso es un grafo. Puede ser un grafo que está implícito y eso es algo interesante también de los grafos. Los grafos pueden estar aunque yo no los esté codeando. O sea, yo puedo no estar codeando un grafo y el grafo está igual, nos guste o no, ¿sí? Git, cada commit se puede pensar como un nodo. Sí, exactamente. En efecto, Git también está pensado. O sea, hay muchas cosas
que se desarrollaron pensando en decir, che, ¿y si pienso esto como un grafo? Bueno, eso es lo mismo que pasa con el caso de Google. Git pasó lo mismo. El creador de Git, que es el mismo creador de Linux, justamente dijo, che, si pienso esto como un grafo, y ahí empezó a romper mucho, porque Git no es el único sistema de control de versiones, es el más exitoso y el más usado hoy en día, especialmente porque le pasó el trapo a los demás. Sistemas de recomendación en general, ¿sí? Eso se puede también modelar como un grafo, como tengo usuarios, tengo productos, y yo puedo decir, che, le quiero recomendar un producto a un usuario, y eso puedo darlo en función de ok, los usuarios se relacionan con productos, pero también puedo tener que los usuarios se relacionen entre sí o algo por el estilo, o puedo buscar, che, este usuario y este otro son semejantes, entonces le voy a tratar de recomendar cosas en función de lo que le gusta al otro, ¿sí? Internet, y ahí sí lo que hicieron la gente de Google fue decir, che, en los primeros buscadores, lo que hacían era buscar en la red y buscar por semejanza. Si vos buscas algo por un título, lo único que hacían era buscar por semejanza. Bueno, Google, además de, obviamente, hacer eso, lo que dijeron los creadores fue decir, che, si pienso a la Internet como un grafo dirigido en el cual cada vértice es una página y cada arista es esta página tiene un link a esta otra, bueno, lo que hacen es darle un grado de importancia, de ranking, en función de decir, che, si nadie me linkea a mí, muy importante no soy. Ahora, yo linkeo. Si yo lo linkeo a Messi, Messi no es tan, o sea, no lo vuelvo más importante porque yo no soy nadie. Ahora, si Messi me linkea a mí, yo paso a ser importante. ¿Por qué? Porque Messi es importante. Lo cual genera una definición recursiva porque la importancia de uno depende de la importancia de los que lo linkean y las de los que lo linkean así sucesivamente. Bueno, todos esos temas se analizan. Tenemos, incluso dependiendo del TP, a veces tienen que implementar este algoritmo bastante sencillo. Obviamente no es el algoritmo que usan hoy en día, pero ya con esa primera versión, la verdad que lo hicieron. Las redes de publicidad también se pueden usar para las redes de publicidad en general, de cómo analizan a quién publicitarle qué. La mapa de ciudad para transporte, lo que dijimos antes, también el mapa de la ciudad si yo quiero ir caminando. No es lo mismo, el mismo mapa, el mismo grafo, el mismo grafo no, el mismo mapa, si yo lo pienso para moverme en auto o para moverme en colectivo, no es lo mismo. Yo para moverme en auto o a pie, ¿sí? Si yo digo para moverme a pie, para mí el grafo es no dirigido, yo puedo ir para un lado y para el otro, caminando. Ahora, no necesariamente puedo hacer eso estando en auto, porque las calles tienen un sentido. Además de que yo tal vez puedo cruzar por el medio de una plaza, en cambio en auto no. ¿Sí? Eso era algo que en un momento Google no tenía. Y se dijo, che, o sea, me estás recomendando que yo pase así y así por la plaza cuando la puedo cruzar. Decime que la cruce y ya está. Wikipedia sí, tranquilamente. Incluso nosotros a veces cuando decimos, bueno, modelamos internet y qué sé yo, etcétera, lo que hacemos es decir, bueno, tenemos estas páginas de Wikipedia. De recomendaciones en Spotify y YouTube, sí, tranquilamente. Todo eso se puede plantear todo como grafos. O sea, podemos plantear usuarios que les gustan canciones o usuarios que tienen listas de reproducción, que tienen canciones y las canciones están en otras listas de reproducción que tienen otros usuarios y cosas por el estilo. Los podemos plantear en muchos niveles, ese tipo de cosas. Eso en el caso de Spotify. En el caso de YouTube podremos eventualmente hacer algo parecido. ¿Sí? Estructuras enlazadas que vimos hasta ahora. Análisis estático del código del corrector automático. Esto es el momento en el cual nosotros les vieron el bot Rosita diciéndoles, te voy a decir algo sobre tu código, y estás repitiendo código. Lo que hacemos nosotros es, en realidad, hay dos grafos involucrados, no uno, hay dos. Primero, nosotros cargamos lo que se llama el árbol abstracto de sintaxis, el AST, Abstract Syntax Tree, de Go con respecto al código de ustedes. Y lo que hacemos es, a partir de ese grafo, generamos otro grafo que lo que hace es decir, bueno, esta función invoca a esta otra función. Y esta función invoca a otra y esta otra. Entonces, por ejemplo, quiero fijarme, che, ¿cuál es la distancia entre apilar y make? Y si la distancia es 1, entonces eso significa, che, no hay una función de redimensión acá. O sea, debería haber una función de redimensión. Incluso, y esa función que está en el medio tiene que ser también usada. O sea, tiene que ser una, o sea, tiene que coincidir
con la función que utilice de desapilar. Así es como nos damos cuenta, ¿sí? O sea, usamos un grafo y usamos algunos algoritmos bastante sencillitos y con eso ya logramos tener un poco de información. Para que se den cuenta, o sea, todo esto se puede usar, nosotros usamos grafos por todos lados. Más ejemplos. Bueno, mapas de un juego también, se pueden usar incluso varios algoritmos al respecto. Representación del modelo de Lewis también se puede hacer. Representaciones de cambios de monedas, por ejemplo, para poder ver si yo puedo generar una secuencia de cambios de moneda tal que yo puedo empiezo con un peso, pego una vuelta y termino con más de un peso. Eso se puede hacer, se llama arbitraje y eso es un problema que vamos a analizar más adelante. Una red de citación de papers, o sea, quién cita a quién, etcétera. Eso tiene además unas características en particular. Sistema de asociación de productos y clientes, eso es parecido al sistema de recomendación. El garbage collector de todos los lenguajes de programación es un grafo donde tenemos los distintos símbolos, variables o lo que fuere. Este tiene por ejemplo, el main tiene una relación, todavía está usando esta estructura y esta estructura está usando estas variables están apuntando a estas cosas, etc. Bueno, el garbage collector necesita saber ordenadamente en qué orden puede ir liberando la memoria en función de ciertas cosas. Bueno, nosotros vamos a ver el algoritmo básico que en realidad usa el garbage collector por detrás. Ahí puse el laburo de muchas personas porque antes empezaba a detallar el laburo de un montón. O sea, yo constantemente estoy usando grafos en mi laburo y prácticamente todos los que estamos de este lado en nuestros laburos, aparte, usamos grafos bastante seguido. Puedo decirles que por lo menos en lo que estoy haciendo yo hay por lo menos 10 grafos dando vueltas, más explícitos o más implícitos, pero hay un montón por todos lados. Cómo se cargan dependencias de esto, cómo se ejecuta esto otro, como etcétera, y son distintos. Y después, bueno, ahí tiene un link de análisis de datos, por ejemplo, que, sí, bueno, no lo tengo acá, sí, en 2018 la gente de Gato y la Caja había hecho todo un análisis de Twitter de cómo, en función del partido político, qué posición tenían con respecto a la legalización del aborto seguro, legal, seguro y gratuito. Y nada, se hicieron todo un análisis que está bastante piola. Si quieren verlo, el link está ahí. No, incluso gente bastante piola, les pedí los datos para otra materia. Y cosas. Después, bueno, todo lo que tenga que ver con red de transportes en general, por ejemplo, cómo conectar una red de aeropuertos, puede ser una red de subtes, puede ser un montón de otras cosas. Bueno, todo eso, todos grafos. ¿Sí? Y eso también permite poder potencialmente calcular optimizaciones. Pensar, bueno, exactamente, o sea, las técnicas son bastante complejas en general. Cuando uno quiere plantear un nuevo subte no es tan simple como solamente esto. En general, en la ciudad de Buenos Aires el algoritmo es mucho más sencillo. Cuando decimos, bueno, ¿dónde deberíamos construir un nuevo subte? La respuesta es en ningún lado, porque no hay que construir ningún subte. A pesar de que eso no sea cierto, el algoritmo funciona en O de 1. Ya sé que cada 5 o 6 años anuncian que van a construir la línea F. Sépanlo. O sea, si se desayunaron recién este año, no van a construir la línea F, también dijeron lo mismo hace 6 años, y también hace 6 años, y también hace 6 años, y también hace 6 años. La línea F se viene construyendo desde antes que yo naciera. O sea, se viene no construyendo. Así que bueno, otras cosas más. Librerías, por ejemplo, de lenguaje simbólico por detrás de Santiano. Ustedes dirán, ¿qué mierda cuál es ese lenguaje simbólico? No sé si ustedes llegaron a usar NumPy en el CBC, pero todo lo que tenga que ver con cálculo numérico, en donde uno define funciones y cosas por el estilo, y donde las cosas no ejecutan exactamente en ese mismo momento y un montón de otras cosas, bueno, eso también hay grafos por detrás. Si ustedes, por ejemplo, quieren entender Dark, si no vieron Dark, se las recomiendo. Ya tiene unos añitos, pero está bueno si quieren entender quién es hijo de quién y quién está relacionado con quién. Bueno, acá tengo un grafo que se los relaciona, ¿sí? El problema de la mochila sin fondo era no sé cuál es el problema de la mochila sin fondo. Honestamente, no lo conozco. Les recomiendo ver Dark, es una buena serie. Y además está bueno ver los grafos por detrás. Entonces, o sea, si es el problema de la mochila que se ve en teoría de algoritmos, o sea, estrictamente no tiene que ver con grafos, si bien después hay una relación con grafos necesariamente. Pero
pero no es con grafos el problema en sí. Bueno, todo lo que tiene que ver con sintaxis de un lenguaje, cada lenguaje de programación tiene lo que se llama su AST, y ese AST es un grafo necesariamente. Si llegan a hacer la materia de lenguajes y compiladores, van a ver esto. Y si preguntan, y por suerte la materia de lenguajes y compiladores, probablemente en el corto plazo va a estar disponible para cursarse. No la van a poder cursar ustedes el próximo cuatrimestre porque tienen que hacer primero teoría de algoritmos, pero bueno. Bueno, trabajos profesionales que, por ejemplo, fueron a hacer análisis de tiempo real en elecciones de Twitter. Y bueno, por ejemplo, la materia redes complejas, que es un autochivo porque la di yo algunas veces, que es una materia, por ejemplo, de redes sociales, pero no de las aplicaciones, sino el concepto más amplio sobre redes sociales y algoritmos sobre ellas. Ahí se ve mucho más, o sea, la materia es enteramente de grafos. Así que, básicamente todo es un grafo. Si dudan de que algo sea un grafo es que probablemente no lo pensaron bien todavía nada más. Dicho eso, o sea, vamos a pensar, bueno, ¿qué operaciones tiene nuestro grafo? Bueno, básicamente lo vamos a mantener lo más simple posible a nuestro grafo. Lo que vamos a permitir es agregar y sacar a vértices, agregar y sacar aristas, ver si dos vértices están unidos. Si el grafo es pesado, vamos a poder preguntar, bueno, ¿qué peso tiene esta unión? ¿Sí? Ver si existe un determinado vértice. Podemos obtener todos los vértices, obtener los adyacentes a un vértice, eso es muy importante, e iterar sobre los vértices sin algún orden específico. Después, ya la clase que viene, vamos a empezar a ver, che, qué onda si quiero iterar o quiero recorrer el grafo considerando las aristas. Eso, clase que viene. Clase que viene significa jueves de la semana que viene, porque el lunes está el parcial. Entonces, estas son las primitivas, básicamente, ¿sí? Es agregar y sacar vértices y aristas, las dos. Ver si dos están unidos, si alguno de estos dos existe, qué peso tienen, ¿sí? Y poder obtener todos los vértices, cuáles son las adyacentes a un vértice y poder iterar los vértices, básicamente, ¿sí? Esos son, a grosso modo, lo que queremos. Parece que no tiene tanta cosa. El tema es que los algoritmos, todo lo que vamos a hacer, vamos a ir aplicando cosas. Generalizar los algoritmos que vamos a ver no tiene mucho sentido porque básicamente tenemos que pasar como 30 funciones auxiliares y no tiene sentido. Así que lo que vamos a hacer es... Después pueden llegar a haber excepciones con el grafo teniendo alguna otra cosita. No es lo que vamos a ver nosotros, así que no nos vamos a poner con cosas extra. Entonces, vamos a ver, bueno, todo muy lindo con el grafo, cómo lo podemos implementar. Entonces tenemos prácticamente 4 opciones, donde la cuarta incluso se transforma tiene unas variantes, así que tenemos varias. Dentro de las cuales esta de acá, la segunda, es la menos importante. La vamos a dar por una cuestión de completitud, para que sepan bien cómo, y para empezar a tener algunas charlas, pero no vamos a trabajar mucho con eso. Con estas dos sí, y con esta la vamos a mencionar, que es la representación visual, que obviamente no es útil a nosotros a nivel codear, pero es o sea, los grafos tienen tantas utilidades y algunas de ellas es, por ejemplo, poder visualizar datos. Entonces, la representación visual a veces nos es relevante. Por ejemplo, pueden ver en ese grafo a la derecha, es un grafo que representa relaciones de comercio entre distintos países, creo que en el año 2018, si no me acuerdo mal. Ok. Y el tamaño de los nodos está relacionado por la importancia. ¿Cómo calculamos esa importancia? Eso lo vamos a ver más adelante. Igual nos vamos a quedar recontra chicos porque en realidad nosotros lo vamos a mencionar como un caso en el que usamos otro algoritmo que vamos a ver. Temas sobre importancia de nodos, eso se ve en redes complejas. Pero supongamos que nosotros podemos calcular esa importancia de cada nodo. Bueno, le ponemos ese tamaño y podemos graficar. Hay herramientas que nos permiten graficar justamente con distintas distribuciones, con los vértices de distintas formas, etcétera. Que los colorcitos y eso, etcétera, todo eso tiene que ver con encontrar comunidades, por ejemplo, de vuelta, todo eso se ve en redes complejas, pero el chiste es, acá puedo generar visualizaciones y eso está bueno, ¿sí? Entonces, por eso, si bien no es algo que nosotros vayamos a usar en la materia, no quería hacer que pase desapercibido como que no existe, porque es muy importante. Entonces, yendo a nuestra primera realmente codeada implementación, vamos a ver la matriz de incidencia, en la cual vamos a tener por detrás, o sea, del lado de Alan, vamos a tener una matriz donde tengamos por cada fila una arista y por cada columna, ¿sí? Vamos a tener un vértice, ¿sí? Entonces, por cada arista,
Por cada arista voy a tener un 1 si la arista conecta justamente a estos dos vértices, ¿sí? Yo tengo estos dos, la arista A1 me va a poner 1 para A y 1 para B. La arista 2 me va a poner 1 para A, 1 para C. La arista 3 es esta acá, 1 para B y 1 para C, todo lo demás 0. Y así sucesivamente, ¿sí? Si el grafo fuera, o sea, podríamos ver las 4 combinaciones, que fue no dirigido y pesado, dirigido y pesado, dirigido, no pesado. Vamos a ver solamente no dirigido, no pesado, dirigido, pesado, y se puede extrapolar cómo funciona en general, ¿sí? En el caso de que fuera dirigido, lo que vamos a hacer es poner en negativo, ¿sí?, el numerito de donde sale y en positivo a donde entra. Eso es solamente es una convención y nada más. Se podría hacer al revés si se quisiera, ¿sí? Y el valor que voy a poner no es 1 menos 1. Si el grafo es pesado, voy a poner directamente 3. Si este fuera pesado, si acá fuera 3, acá pondría 3 y 3, ¿sí? Porque no tiene 3. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces, por ejemplo, vamos A3, sale de B y entra E con peso 5, sale de B y entra E con peso 5, ¿sí? Y eso es todo, ¿ok? ¿Se entiende cómo está planteada la representación? ¿Estamos bien con eso? ¿Alguna pregunta, si no? Ok. Entonces, las preguntas que nos vamos a tener que hacer. Bueno, ¿cuánto consume esto para distintas operaciones? Pero primero empecemos por el espacio. ¿Cuánto consume esto en espacio? Ya, obviamente esto de acá no existe y esto de acá tampoco, como lee, simplemente está. Pero esto de acá sí existe, ¿sí? Esto de acá, ¿cuánto consume? AN por E. ¿Qué son AN y qué es E? Falta una anotación, no, pero bueno, te la dejo pasar. Pero filas por columnas. Ok, pero ¿qué son las filas y qué son las columnas? O sea, 30 por lo que ocupe cada posición. ¿Por qué 30? 30 me pareció un número sacado de la galera. Aristas por vértices. Ok. 5 por 6. Bueno, no me digan 5 por 6, no. O sea, estoy diciendo en general para... Cambiamos de grafo si quieren. ¿Cuánto ocupa en memoria esto? ¿Sí? Ahí dijeron, aristas por vértices. Exactamente. Ok, uno podría decir tranquilamente, pasa lo siguiente, la cantidad de aristas de un grafo está acotada en relación a la cantidad de vértices de un grafo. O sea, nosotros sabemos que si hacemos las cuentitas, fíjense que cada vértice se puede relacionar con todos los demás. En el peor caso, consigo mismo también, pero supongamos que no tomamos los bucles. En ese caso, cada vértice se va a relacionar con todos los demás. Entonces, si eso lo hace todos los vértices, en total la cantidad de aristas va a ser b por b menos 1. En el caso de un grafo no dirigido, tenemos eso, pero tenemos que considerar que estamos contando 2 veces cada arista, la ida y la vuelta, entonces es b por b menos 1 sobre 2. Esa es la cantidad máxima de aristas que puede haber. Ahora, que la cantidad de aristas esté limitada por la cantidad de vértices no significa que yo tengo esa cantidad de aristas, ¿sí? Entonces, no es cierto, simplemente no lo es. Es una variable completamente independiente, que tiene un límite con respecto a la otra, pero es otra variable. Incluso es muy irreal pensar en general en los grafos completos. Completos me refiero a todos se relacionan con todos, ¿sí? Entonces, si bien esos son los límites, no vamos a trabajar pensando ese es el límite, ¿sí? Son dos variables independientes y las vamos a trabajar como dos variables independientes, salvo que alguna información del enunciado me permite inferir algo sobre alguna de ellas, en general la cantidad de aristas, ¿sí? Ese es el único escenario en el que puede llegar a tener sentido. Si me dicen, no sé, cada vértice tiene una sola arista, bueno, entonces ya sabes que la cantidad de aristas es igual a la cantidad de vértices. Ya está, o sea, ya lo sabes, te lo dice el enunciado. Pero sacando esos escenarios, que hay algunos, en general vamos a considerarlas simplemente completamente independientes. Y por lo tanto, vamos a considerarlos como dos variables y las vamos a considerar parte de la complejidad. En este caso, entonces, vamos a decir que la complejidad espacial, es decir, cuánto consume esto en medio espacio, es O de B por E. ¿Sí? ¿Por qué?
porque es O de filas por columnas, y la cantidad de filas es igual a la cantidad de aristas, y la cantidad de columnas es igual a la cantidad de vértices. Y uno podrá decir, bueno, Martín, te compro, ¿por qué me estás diciendo O de B, V de vértices? Ahora, ¿por qué por E? Aristas empieza con A. Bueno, sí, en español sí, pero no en inglés. Y si van a buscar cualquier clase de información o lo que fuere, es mejor que se manejen ya con los tecnicismos en inglés. Acá vamos a usar E de edge. Si cualquier cosa se los escribo. Que es el término en inglés. Así que nosotros vamos a usar V para vértices, E para aristas. Entonces, en este caso va a ser O de B por E. Olvídense de N porque no estoy trabajando con N de nada. O sea, ¿quién puede decirme N es igual a algo? Ok, van a tener que aclararlo porque si no, para nosotros lo redundante es B y E. Ok, ¿cuánto me costaría agregar un vértice o una arista? Que es básicamente, en este caso es medio lo mismo. Bien, o sea, si yo creo una arista, no, o sea, mínimamente tengo que poner, bueno, a qué vértices toca y para eso los tengo que buscar, así que va a ser mínimo O de B, ¿sí? Pero además, fíjense que si yo creo una matriz, para que eso funcione correctamente, yo tengo que tener un buen criterio de redimensión de esto, ¿sí? Para que no tenga que ir agregando una fila cada vez. Ahora, con las columnas es lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo acá agregar una columna no es una boludez, ¿sí? Yo acá, en este caso, tengo que sí o sí llenar solamente en coso. O sea, esto viene a continuación en memoria. Yo no puedo simplemente decir, bueno, agregate en el medio. Ahí tendría que rehacer toda la matriz. Así que, en general, también deberíamos tener un buen criterio de redimensión donde dejamos el doble de espacio acá y también el doble espacio para abajo. Así que consume una bestialidad de espacio, 4 veces lo que necesita, lo cual es, bueno, es considerable. Y en ese caso va a ser ODE, agregar un vértice, ponerle ceros en todo acá. Así que eso es ODE. ¿Sí? Incluso si en la redimensión ya lo estoy haciendo o lo que fuere, podemos considerarlo ODE. ¿Sí? Entonces, eso es la parte potencialmente problemática, que esto consume mucho espacio y mucho tiempo en general. ¿Sí? Si yo quiero buscar, quiero saber si dos vértices son adyacentes, ¿cómo puedo hacer? Quiero ver si el vértice A y el vértice D, o sea, si A tiene una arista AD, ¿cómo puedo hacer? Metodológicamente, ¿eh? Tengo que revisar fila por fila. Sí, pero no solamente fila por fila. Lo que tengo que hacer es, me clavo en esta columna y en esta columna y me tengo que fijar, che, hay un caso en el que salga negativo de A y positivo en D, porque acá es positivo en D, pero no es negativo en A. ¿Sí? Entonces me tengo que clavar viendo esas dos columnas. Entonces, ¿cuál es la complejidad de buscar si dos vértices son adyacentes? O D, en efecto, ¿sí? Es porque básicamente tengo que ver todas las aristas, lo cual es muy costoso, es extremadamente costoso, ¿sí? Entonces, y si queremos ver todos los vértices que son adyacentes a uno en particular, de vuelta, tenemos que ver todo, tenemos que clavarnos en esta fila, ver, ok, bueno, acá es negativo, recorrer, buscar, recorrer. Bueno, en ese caso va a ser O de B más E, ¿sí? ¿Por qué O de B más E? Porque O de B más E, sí, porque en el peor de los casos B veces voy a tener que hacer las B búsquedas, así que no, esto es, sí, por cada vértice voy a tener que ir acá y voy a tener que ir iterando toda esta fila. Sí, toda esta fila. En cuanto a negativo, toda la fila. Lo cual es, de vuelta, es mucho para solamente ver todos los adyacentes a un vértice en particular, que ya me cuesta, ya tengo que ver todas las aristas, es medio una cagada, ¿sí? Entonces, eso no va a estar muy bueno.
Entonces, con eso ya tenemos analizado todo. ¿Sí? Esto consume mucho. Y fíjense que esto consume un montón de memoria al pedo. Está lleno de ceros. En cada fila solamente tengo 2 números. Todo lo demás van a ser ceros, lo cual es mucho consumo. En este caso, el grafo es muy chico y no se llega a notar. Pero incluso fíjense en este. Está lleno de ceros por todos lados. ¿Sí? Es una matriz demasiado dispersa. Ya de por sí, con otras características, el grafo va a ser bastante disperso. Pero además acá tenemos una matriz gigantescamente grande y dispersa. ¿Sí? No sería mejor hacer esto enlazado. El problema de hacer eso enlazado es que no vas a tener un montón de información. Esa es la verdad. ¿Sí? No se implementan los grafos de forma enlazada. Así. Vamos a tener más otras cosas, pero no vamos a terminar implementándolo enlazado. Porque además, ¿a quién tendrías referencia? ¿Cómo harías para buscar algo ahí? ¿Cómo sabrías que tenés algo para buscar? Ese es el problema. Porque imagínate que no hay camino que nos lleve de A a D y vos tenés referencia solamente a A. ¿Cómo hacemos para llegar a D? Para obtener sus adyacentes. No podemos hacerlo enlazado por eso. ¿Sí? Entonces, esta es una matriz demasiado dispersa y es una cagada. ¿Para qué es útil? En realidad, si nosotros lo representamos en realidad como una lista de tuplas, bueno, en ese caso tiene sentido. ¿Sí? Tiene sentido no para nosotros ahora, pero para guardar el grafo. Si yo quiero guardar el grafo en un archivo, una pseudo matriz de incidencia es útil. ¿Por qué? Porque yo puedo guardar, puedo guardar que A está con B, que A está con C, que B está con C, que B está con E, etc. ¿Sí? Entonces es muy útil para guardar el grafo. Es extremadamente probable que nosotros leemos la información del grafo justamente así, en el TP3. Digamos, mira, acá tenés el archivito con toda la información, lo cargas. Eso es mucho más sencillo que otras cosas que podríamos llegar a hacer para otras implementaciones. Entonces es una buena forma de guardar el grafo en disco. Es prácticamente el único caso en el que esto tiene medianamente un sentido. ¿Sí? Ok. Vamos ahora sí a ver una implementación que tiene sentido, que se llama matriz de adyacencia. En este caso vamos a tener por cada vértice una fila y por cada vértice una columna. Es decir, tenemos una matriz de V por V. Esto consume O de V cuadrado en espacio, ¿sí? ¿Puedes repetir las complejidades? Sí, no hay problema con esto. Es una cagada por todos lados. Si yo quiero buscar, si 2 vértices son adyacentes, es O de E. Tengo que recorrer toda la fila. ¿Sí? Si quiero ver todos los vértices que son adyacentes a 1, en particular va a ser O de B más E. ¿Sí? Agregar vértices y aristas va a ser O de E en un caso, O de B en el otro, el contrario. Pero bueno. Así que, en cualquier caso, es una implementación de mierda donde nos consume O de B por E en espacio. Esta nos consume O de B cuadrado en espacio. Es decir, más allá de que puedo seguir agregando vértices, si yo no agrego más vértices, la cantidad de espacio que yo consumo no depende de la cantidad de aristas. Y en general varían mucho más rápido las aristas que los vértices. Piensen en una red social en general. Más allá de que obviamente se van creando usuarios todo el tiempo, se van creando amistades, por ejemplo, en el caso de las redes sociales, mucho más frecuente. ¿Sí? Eso pasa en general en cualquier tema, en cualquier red social. Entonces, en este caso lo que vamos a tener es que vamos a tener un 1 si hay una arista que sale de A y entra a C, por ejemplo, ¿sí? Y eso es lo que dice la fila I, columna J, nos dice que sale una arista de I y entra J. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podemos ver que hay una arista que sale de E y entra a B. ¿Sí? Y podemos eso ver que no hay ninguna arista que salga de C y entre a D. No la hay. ¿Qué pueden notar de este grafo? Así, o sea, que lo vean. Es simétrica, exactamente. ¿Por qué? Porque si un vértice si A se relaciona con B, B se relaciona con A. Eso pasa siempre en un grafo no dirigido. Si en un grafo no dirigido, la matriz de adyacencia es necesariamente simétrica. La diagonal van a ser 0 si no tengo bucles. Si tengo un bucle, obviamente van a haber valores distintos 0. ¿Sí? En cambio, si el grafo es dirigido y pesado, bueno, acá en este caso en vez de poner un 1, vamos a poner el peso, ¿sí? Y eso ya nos ayuda porque si yo quisiera tener pesos negativos, en el caso anterior tenía que modelarlo de otra forma, porque mi negativo me decía de dónde salían y ahora y si yo quería que el peso fuera negativo, pero la dirección sea en un sentido,
era medio que nos estábamos cagando, ¿sí? Entonces, este modelo ya mucho más simplemente nos permite tener valores negativos sin problemas si es que lo quisiéramos. En este caso no es, pero podríamos tenerlo, ¿sí? Entonces, A se relaciona con B, con peso 3, pero fíjense que B no se relaciona con A. Esta matriz, bueno, esta matriz en particular es triangular y qué sé yo, pero eso pura casualidad, no piensen que va a pasar eso en general. ¿Sí? Podría tener una arista de B a A y eso ya no pasa, ¿sí? Y simplemente vamos a tener esto, ¿sí? Entonces, en este caso no va a ser simétrica. Esta matriz en particular es interesante porque tiene propiedades piolas en la matriz de adyacencia, perdón, en los autovectores, autovalores, etcétera. Son cosas interesantes, ¿sí? Ok. Entonces. ¿Qué iba a decir? No hay mucho más para mencionar. O sea, si yo quiero saber cuánto consume esto en espacio, empecemos por ahí. Vamos a hacernos las mismas preguntas de antes. Si tengo V vértices E aristas, ¿cuánto nos consume esto en espacio? Bien, O de B cuadrado, perfecto. Tiene V filas, V columnas, V cuadrado. Bien, ok. Si yo quiero agregar un vértice, voy a tener el mismo problema de antes, donde voy a tener que agregar una fila y una columna. Así que voy a tener que también estar consumiendo, o esa operatoria me cuesta O de B cuadrado porque tengo que rehacer la matriz, o tengo que consumir mucho más espacio, ¿sí? Hay escenarios donde yo puedo decir, che, tengo un grafo al cual yo ya tengo, ya sé, estos son los vértices que voy a tener, no voy a tener más, no permito que me agregues más vértices llegado a un punto, entonces ya está, listo, definen cuál es el tamaño de la matriz. Eso es un escenario, en general, cuando uno trabaja con matrices de adyacencia, ese es el escenario con el que uno trabaja, porque si no estar haciendo estas operatorias de agregar vértices es medio una cagada. Ahora, agregar una lista, ¿cuánto me consume? Yo quiero agregar la lista de A a D con peso 5. ¿Cuánto me consume ir y decir, ahí pongo un 5 ahí? O de 1, ¿sí? Simplemente decimos, che, la posición del D y del A, o sea, A y D y ya está. Ponemos ahí un 5 y ya está. ¿Sí? Porque indexar una matriz es O de 1. Y eso está buenísimo, ¿sí? Eso es una enorme ventaja. Agregar y sacar aristas, o sea, agregar una arista, sacar una arista, ambas son operaciones de tiempo constante. ¿Sí? Ahora, ver si un vértice, si dos vértices están unidos, ¿cómo nos podemos fijar? Si son simétricos. No tienen por qué ser simétricos. Yo quiero saber si A tiene como adyacente a B. ¿Sí? Simplemente en tiempo constante me fijo en la posición. A tiene como adyacente a B, 3. Ahora, si pregunto si B es adyacente a A, no, la respuesta es falsa, ¿sí? Pero en cualquier caso es acceder en tiempo constante, ¿sí? Ahora, obviamente obtener el peso es lo mismo. Ahora, obtener todos los adyacentes a un determinado vértice, yo voy a tener que ir a la fila de este vértice. Por ejemplo, quiero todos los adyacentes de C, ¿sí? Tengo que ir a esta fila y recorrerla entera. Entonces, eso va a ser O de B. Es mejor que el caso anterior, pero la verdad que tener que iterar por todos los vértices es medio una cagada. Eso nos puede llegar a generar un problema, ¿sí? Esto va a ser O de B y eso es medio una cagada, ¿sí? Y no cambia nada el hecho de si es dirigido o no dirigido eso, ¿sí? Ok, esas son las características. Entonces, nos gustaría tener algo que nos permita tal vez potencialmente ser un poco mejor porque esto sigue consumiendo bastante espacio. ¿Sí? Esto consume O de B cuadrado en espacio, lo cual no está tan bueno. Y además tiene el potencial problema de que consume un poquito de más en tiempo para obtener los adyacentes a un vértice, lo cual es una operatoria que es de las más comunes que vamos a usar en grafos. No va a ser mucho lo que hagamos tanto ahora al principio, pero en general es de lo más usual. Cuando me refiero al principio me refiero hoy, nada más, porque después es indispensable. ¿Sí? El chiste de los grafos es analizar las adyacencias, ¿sí?
Entonces, e incluso creo que, también incluso vamos a verlas hoy, porque si no, no hay ningún ejercicio que se pueda hacer. Entonces, todo esto sí me llevo por lo menos a poder dar un ejercicio. Ok, entonces, esos son los dos principales problemas, porque si no, la realidad es que si nosotros usáramos una matriz de adyacencia como implementación, nuestros algoritmos serían más lentos, ¿sí? Justamente por esto. Pero para ciertas aplicaciones, como tiene varias propiedades matemáticas, está buena. Por ejemplo, fíjense que la fila de A me está diciendo el grado de salida. Grado de salida es la cantidad de aristas que salen de A. Fíjense que aquellos valores que sean distintos de 0, en este caso es 1 el grado de salida. Y la columna de A me dice el grado de entrada, cuántas aristas entran. En este caso 0. En este caso es lo mismo, ¿sí? Fíjense que acá el grado de salida de A es 3. Obviamente, como es un grafo no dirigido, la entrada también es 3. En el caso de un grafo no dirigido, no hablamos de grados de entrada y de salida, decimos simplemente grados. El grado de un vértice, porque no hay distinción entre entrada y salida. En un grafo dirigido sí hacemos esa distinción porque es importante, ¿sí? Esas son algunas definiciones que vamos a tener incluso más adelante. Entonces, voy a dibujar un poquito, tenemos la lista de adyacencia, ¿sí? Que lo que vamos a hacer es tener una lista por cada vértice, ¿sí? Entonces, ahí, este cuatrimestre es uno de los pocos cuatrimestres en los cuales yo me acordé de que tenía que dibujar en esta pequeña parte. Entonces, ya me dejé preparado. Entonces, lo que yo voy a tener es, bánqueme, debería haberme... ¿Sigo mostrando o no mostramos? Perdón. Entonces, me copio acá el grafo, nada más para tenerlo. Tenía A, B, C. Estos se unen. Este de acá se une con D. E, F. Ahí está, ¿sí? Entonces, en nuestra representación lo que vamos a tener es un vector o una lista, es lo mismo, donde vamos a tener en cada posición a un vértice, sin a un orden aparente. Acá podemos poner B, A, donde en cada lugar vamos a tener los adyacentes, en una lista, ¿sí? Entonces acá pongámosle A, E, C, en D vamos a tener F, E y A. Pero no, no. B, C, D. B, A, y ya está. F solamente con D. Y tiene A, B y D. ¿Sí? Y eso es todo lo que tenemos. Vamos a hacer primero la pregunta difícil. ¿Cuánto consume esto en espacio? Si hacemos esto. Y para eso recomiendo que primero pensemos cuánto consume esto y después cuánto consume esta parte, ¿sí? ¿Cuánto consume esto de acá, esta parte, la del vector principal? O de B, ¿sí? Esta parte, fácil, O de B. Bien. ¿Cuánto consume esto? ¿Sí? O sea, toda esta parte, esta parte de las aristas. ¿Cuánto nos consume? Pensémoslo. A ver. Acá, ¿qué es lo que aparece en esto de acá? En esta partecita de acá. ¿Qué es lo que aparece? En este en particular, ¿eh? En este en particular donde estamos en E. ¿Qué es lo que aparece? O sea, ¿quiénes aparecen? Pueden aparecer hasta B-1. Vértices sí, pueden aparecer hasta B-1, pero no es lo que está apareciendo. Aparecen la cantidad de adyacentes de E. Y esta es la cantidad de adyacentes de F. Y esta es la cantidad de adyacentes de C. Y esta es la cantidad de adyacentes de A, la cantidad de adyacentes de D y la cantidad de adyacentes de B. En total, si yo sumo todo eso, ¿cuánto me va a dar? Incluso súmenlo. Sumémoslo. Nos aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Sí? Nos aparece exactamente, contemos cuántas aristas hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perdón, conté dos veces una. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos aparece dos veces la cantidad de aristas. ¿Por qué dos veces cada?
la cantidad de aristas porque fíjense que para esta arista la estoy poniendo acá, o sea, que estoy poniendo B con A y también estoy poniendo acá. ¿Sí? Entonces, por cada arista hay dos entradas. Entonces, esta parte nos consume O de 2E. Entonces, en total, todo esto nos consume O de B más E. ¿Sí? Porque es esta parte más esta parte. ¿Sí? Tenemos dos veces la cantidad de aristas. En un grafo dirigido no tenemos esa duplicación. Si yo tengo el grafo dirigido directamente, va a aparecer una vez cada arista y en ese caso va a ser exactamente O de B más E sin ningún 2 ni nada. En cualquier caso sigue siendo la misma complejidad espacial, porque con complejidad es todo lo mismo, en ese2, pero nada más les muestro la distinción de que con el grafo dirigido no tendríamos ese 2 tampoco, porque no aparecería cada arista dos veces, aparecería una sola vez. ¿Sí? ¿Estamos bien? Porque esto que aparezcan los vértices y las aristas sumadas acá hay que tener cuidado. Cada uno podría decir, bueno, pero esta lista podría ser tan larga como... Sí, pero nosotros tenemos que ver las aristas que hay, no las que no hay. ¿Sí? Por eso tenemos que tener cuidado. Una cosa es que un vértice en particular pueda tener como peor caso tener o sea, estar adyacente a todos los demás. Sí, pero si yo analizo eso para todos los vértices, no tiene mucho sentido. Porque entonces estoy diciendo que el grafo es completo, cuando dijimos que las aristas eran una variable independiente. ¿Sí? Por eso no puedo hacer eso. ¿Estamos o no estamos? Bueno, entonces, ahora, eso es en espacio. ¿Cuánto me cuesta agregar un vértice acá? No sé qué sería un O de 2, sería O de 1 en todo caso. Puede ser que sí, el tema es que a nosotros nos va a interesar poder saber si el elemento está o no está, el clásico de si ya está, no lo agrego. ¿Sí? Si me interesa eso, va a ser O de B, si no me interesa ni siquiera chequearlo, va a ser O de 1, pero digamos que sea O de B. ¿Sí? A priori digamos que es O de B. Porque lo tenemos que buscar en esta estructura que puede ser un vector o una lista. Ok, agregar una arista va a ser primero buscar supongamos que quiero agregar la lista AF. ¿Sí? Primero tengo que buscar A y después potencialmente, tengo que buscar si F ya está y si no, después lo tengo que agregar. Esta lista como mucho tiene B menos 1 elementos, eso es cierto. Así que es O de B de buscarlo más O de B de ver si está o no está. No cambian mucho, así que sigue siendo lineal. En el caso de ser un grafo no dirigido, tenemos que recordar también agregarlo en la recíproca. ¿Sí? Es decir, tengo que agregar también que F tiene como adyacente A. Igualmente es de vuelta a buscarlo y después en todo caso acá puedo buscar o no, dependiendo del caso. En cualquier caso, siempre es O de B. Es decir, es más costoso que el caso de la matriz de adyacencia, donde indexar en todo era O de 1. Entonces es como, bueno, ganamos en espacio, perdemos un poquito en tiempo. Es el clásico problema del espacio y tiempo. Ok. Después, ver si yo quiero ver si dos vértices son adyacentes, por ejemplo, A y F, por ejemplo, tengo que buscar A y buscar en esta lista. De vuelta, O de B, porque esta parte como mucho va a ser de tamaño B y buscarlo acá va a ser O de B. Entonces también nos cuesta O de B. Buscar si dos vértices son adyacentes es O de B, lo cual es razonable que nos cueste lo mismo que agregar una arista. Después, más nos falta. Obtener todos los adyacentes de un vértice es de vuelta. Buscarlo y después, bueno, copiarnos esta lista para que no nos genere ningún problema. Eso es otro O de B, porque primero tengo que buscar y después tengo que iterar esta lista que en el peor de los casos tiene longitud B. ¿Sí? Entonces esto es O de B en total. ¿Sí? Es decir, básicamente todo nos cuesta O de B. Perdemos un poquito en tiempo, lo cual, con esto, el gran problema que tenemos es que no hemos llegado a ganar realmente en la parte de, ok, ganamos en espacio, pero no ganamos realmente en la parte más importante que era, che, yo además quiero hacerlo más rápido, buscar los adyacentes a un vértice.
No puedo hacerlo más rápido que la cantidad de adyacentes que tenga. Eso no lo puedo hacer más rápido. Pero por lo menos que no me consuma de ver todos los vértices de grafo. ¿Sí? Bueno, eso lo vamos a lograr. Un segundito. Eso lo vamos a lograr a continuación y por suerte no fui spoileado por mí mismo. ¿Sí? Bueno, vimos todo esto. Y ahora lo que vamos a querer hacer es decir, che, las matrices de adyacencia tienen la ventaja de ser rápidas. ¿Por qué? Porque puedo indexar rápido. Y las listas de adyacencias tienen la ventaja de consumir menos espacio. ¿Sí? ¿Por qué no? No las puedo juntar y decir, bueno, uso las dos cosas y obtengo el mejor de los mundos. No como Bover en estos momentos, porque agarrar cualquier cosa de boquita en estos momentos es un yunque y tampoco es que River sea lo mejor del mundo en estos momentos, pero no vamos a ni comparar. Pero básicamente lo que vamos a tener es una verdadera implementación de lo que se llama listas de adyacencia, que es, tenemos tres versiones, básicamente. La primera versión es lista de listas, que es la que acabamos de ver y es la que en general no se aplica, porque no tiene mucho sentido. Las otras dos que tenemos es, bueno, el primer vectorcito ese que les mostré, en vez de hacerlo como vector, hagámoslo como un diccionario. Y ya está. Entonces, indexar ahí es O de 1. Potencialmente, que en vez de tener listas, tengas un diccionario. ¿Sí? O sea, que cada grupo de adyacencias, digamos, para cada vértice, también sea un diccionario. ¿Por qué? Para poder consultar en O de 1 si dos vértices son adyacentes. Porque decís, a ver, obtengo el diccionario de A en O de 1, le pregunto a ese diccionario si B está ahí en O de 1, me devuelve todo en O de 1. ¿Sí? En ninguna de las dos me va a generar una ventaja entre sí para iterar entre los adyacentes, porque eso va a ser, incluso la de listas sería un poquito más rápida, pero sí para todo lo que tenga que ver con consultas, inserciones, etcétera, ahí sí me va a convenir mucho más el diccionario. Así que, en general, en la gran mayoría de los casos, esto es lo que se va a usar. Pero bueno, esta consume un poco más de memoria, sigue siendo proporcional a la cantidad de aristas, así que a nivel complejidad es lo mismo, pero esta consume menos, eso es una realidad. Y esta sería un poquito más rápida porque, recuerden, iterar un diccionario es iterar sobre toda la tabla, e inclusive los espacios que estén al pedo. ¿Sí? El de las listas no tendría ese problema, pero de vuelta, a nivel complejidad sería lo mismo, a priori. ¿Sí? Por eso en general vamos a usar estas diccionarios de diccionarios, eso del lado de Alan. Esta eventualmente se puede llegar a usar, no sería lo peor del mundo. ¿Sí? Dependiendo de una aplicación, uno puede decir, che, mira, no me van a andar preguntando mucho si dos vértices son adyacentes, sino que me van a pedir mucho las adyacencias. Uno puede llegar a analizarlo. De vuelta, esto ya tiene que ver con si lo quiero usar para algo particular. Si no, podemos asumir a priori que vamos a estar trabajando con esto y es casi con toda seguridad lo que les recomiendo que hagan ustedes. Ustedes van con esto, no les va a pasar ninguna prueba porque no les va a dar el tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto consume esto en espacio? Nuevamente, el hecho de haber cambiado listas por diccionarios no me va a cambiar diccionario de diccionarios no me va a cambiar, va a seguir siendo O de B más C en espacio. Pero agregar un vértice ahora es O de 1. Agregar una arista es indexar en un diccionario, después en otro, todo un O de 1. ¿Sí? Más allá de que no lo llamamos indexar en un diccionario, es hacerlos obtener, agregar, insertar, etc. Son todas constantes. Ver si dos vértices son adyacentes, constante. Obtener todos los adyacentes de un vértice, eso obviamente no va a ser constante porque depende de la cantidad de adyacentes, pero en este caso solamente va a depender de la cantidad de adyacentes que tenga ese vértice. Es decir, en el peor de los casos sería O de B, ¿sí? Pero si es ese vértice, pero si yo lo aplico para todos los vértices, en total, por ejemplo, en la implementación anterior, en las anteriores, tanto con matriz de adyacencia como lista de adyacencia, como ahí me costaba siempre O de B, porque tengo que iterar toda una fila, o tengo que buscar en toda una lista, en cualquiera de los dos, como eso me iba a costar siempre O de B, si yo quiero ver todos los adyacentes de todos los vértices, eso es O de B cuadrado. ¿Sí? Pero en este caso yo solamente voy a ir a indexar en tiempo constante y después voy a ir viendo solamente sus adyacencias. ¿Sí? Y eso va a costar menos. Ahora vamos a ver un ejercicio y lo vamos a charlar un poquito más. Entonces, antes de ir a un ejercicio, vamos a definir algunas cosas. Primero, camino. Un camino simplemente es un camino, es un grafo que obviamente sigue adyacencias. ¿Sí? Si yo vengo por acá, hago
de CA, de AB, de BAE, de EAD, de DAE, de EAB, etcétera, que puede repetir todo lo que yo quiera. Eso es un camino. Si yo digo AF, eso no es un camino porque no hay ninguna arista entre A y F. No es un camino válido. Un camino simple es un camino que pasa por cada vértice a lo sumo una vez. ¿Sí? Sacando el caso de un ciclo. ¿Sí? Un ciclo es básicamente un camino simple, salvo que después repite el último vértice. O sea, empieza y termina por el último. También lo podemos ver como un camino simple de vuelta que tiene a lo sumo dos aristas y empieza y termina en el mismo vértice. ¿Sí? O sea, no vamos a definir ciclo. Por ejemplo, esto ACA no es un ciclo, porque si no, todo grafo no dirigido va a tener ciclos. Y es medio molesto. Vamos a decir que va a tener por lo menos dos aristas diferentes. A, C, B, A. Esta por lo menos tiene dos aristas diferentes. ¿Por qué digo dos y no digo tres? Porque entonces eso ya me contempla el caso de grafo dirigido. Porque en este caso, acá no tenemos ningún ciclo, pero si yo tengo una arista de AB y después de BA, eso es un ciclo. ¿Sí? Ese caso sí tiene sentido que sea ciclo, que tenga dos vértices. ¿Sí? Por eso decimos por cantidad de aristas, que sean simplemente dos diferentes. Después vamos a ir viendo mucho más el tema de esto de los ciclos, pero eso es importante. Y después, bueno, grados de entrada y salida es lo que veníamos charlando antes. En este caso, el grado de salida es la cantidad de aristas que salen de un vértice y las de entrada es las que entran. Por ejemplo, en este grafo, A tiene grado de salida 1, de entrada 0. B tiene grado de entrada 1, de salida 3. D tiene grado de entrada 1, de salida 1. E tiene grado de entrada 3, de salida 0. En el caso de un grafo no dirigido, definimos que tenemos solamente grado, ¿sí? Porque no hacemos distinción entre entrada y salida. A tiene grado 3, B tiene grado 3, C tiene grado 2, F tiene grado 1. ¿Sí? Y después tenemos componentes fuertemente conexas, débilmente conexas y componentes conexas. Vamos a separar. Primero, componentes conexas es un concepto solamente aplicable a grafos no dirigidos. ¿Sí? Entonces, en este caso, tengo que es una componente no dirigida, básicamente un grupo de vértices en el cual de todos puedo llegar a todos entre sí. No significa que todos sean adyacentes entre sí. Por ejemplo, A puede llegar a F. Por ejemplo, A de F o A, B, E de F. ¿Sí? Entonces, todos estos vértices forman una componente conexa. Básicamente los veo en el mismo dibujito, todos conectados de alguna manera. ¿Sí? Esto es una componente conexa. Si yo tengo estos dos vértices, G y H, formando parte del mismo grafo, pero que no estén conectados, esto es una componente conexa, esto es otra componente conexa. ¿Sí? ¿Estamos con esa definición? Con esto vamos a trabajar muy seguramente en la clase que viene. Por eso Ok, eso es para grafos no dirigidos. Para grafos dirigidos, tanto esa definición no me interesa tanto. Tenemos dos definiciones, ¿sí? Porque, de vuelta, usarla de grafos de componente conexa no me sirve porque A, por ejemplo, puede llegar a E, pero E no puede llegar a A. Entonces, ahí tenemos dos definiciones. Componentes débilmente conexas es, ok, si le sacamos la dirección, es decir, lo transformamos en un grafo no dirigido, ¿cuáles son las componentes conexas? Bueno, ahí sí. La componente, acá tenemos una única componente débilmente conexa, porque si yo no considero las direcciones, A puede llegar a E y E puede llegar a A. Las componentes fuertemente conexas es, de vuelta, es el mismo concepto de componente conexa de este grafo, pero para grafos dirigidos. Es decir, un subconjunto de vértices en el cual de cada uno puedo llegar a todos los demás. En este caso, en este grafo, yo no tengo ninguna componente fuertemente conexa de más de un vértice. O sea, cada uno está separado. ¿Por qué? Porque de A puedo llegar a B, pero B de no puedo llegar a A. Y lo mismo pasa con todos. Eso pasa porque este grafo no tiene ciclos, básicamente. Necesitamos ciclos para que se pueda volver. Yo voy a uno de los primeros grafos a los que fuimos. Un segundito. Podemos ver que de 1 puedo ir a 5 y de 5 puedo ir a 1. Entonces, estos dos forman parte de una misma componente fuertemente conexa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de cualquiera puedo ir a cualquiera. Podría haber más vértices. Si yo tuviera 1, 4 y hubiese una arista a 5, bueno, estos 3 podrían ser parte, porque hay un ciclo que los une a los 3. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a detallar mucho más
en varias clases. Eso va a ser lo de componentes fuertemente conexas va a ser de los últimos temas que veamos, pero ya vamos mencionando estos temas porque los vamos a ir tratando a medida que avancemos. Entonces, como primer ejercicio vamos a hacer el siguiente. Dado un grafo, queremos obtener todas las aristas de el mismo, ¿sí? Y vamos a ver cuánto nos consume eso, cuál es la complejidad. Entonces voy a ir a código. A un lado yo tengo esto. Exacto, excelente. Acá yo lo ejecuté cuando ya todavía tenía la solución y ahí tenemos la respuesta. Si acá tengo un grafo de fronteras, ¿sí? Este grafo, ¿sí? Tenemos todo, tenemos América del Sur, algunos países de Europa y Australia. Y acá tenemos, bueno, las fronteras que hay cada uno, ¿sí? Entonces, queremos obtener cuáles son las aristas del grafo. Entonces, yo les pregunto a ustedes, así coloquialmente, yo después lo transformo en código, pero coloquialmente, ¿cómo podremos hacer para obtener cuáles son las aristas del grafo? Yo estoy del lado de Bárbara, ¿sí? Sí, puedo agrandar, no pasa nada. Por ahora no llegué a escribir nada, pero voy a achicar acá. Bueno, al pedo, pregunto. ¿Cómo, de vuelta, coloquialmente, díganme ustedes cómo podríamos ir haciendo? Yo después eso lo transformo en código, porque recién estamos arrancando con esto. De vuelta, si están pensando si me están pensando en escribir código, están haciendo demasiado. Ok. Ok, por cada vértice. Ok, vamos a ver. Por cada vértice en el grafo. Por vértice en grafo, listo. Ok, ¿qué hacemos? Para cada vértice del grafo, ¿qué hacemos? Ir a un vértice y fijarte cuántos caminos aristas tiene disponibles. Pero no nos interesa saber cuántos tiene, ¿eh? Recorremos sus adyacentes. Bien. For w in grafo.adyacentes dv. Bien. Hagámoslo la simple. De vuelta, ustedes tienen ideas, yo después lo escribo en código, pero... Ok, ¿y ahora qué hacemos? Ahora estamos en la adyacencia. Ok, y ahora me guardo... Ok, nos guardamos B y este adyacente W. Ok, resultado, punto, append, esto es una lista. Esto, para quienes no conozcan Python, esto es una lista, ¿sí? Una lista... no es una lista enlazada, es lo mismo que un vector dinámico, digamos, ¿sí? O sea, es un arreglo que se autorredimensiona. Agregamos B y W, lo estamos guardando los dos juntitos como lo que devolvemos en Go. Y ya está. Ok, veamos qué nos devuelve esto. Sí, porque acá, evidentemente, esto tiene todo el sentido del mundo. Y acá, a ver, nos devuelve Argentina con Uruguay, Argentina con Chile, Argentina con Bolivia, Argentina con Brasil, Argentina con Paraguay. Tiene sentido. Pero fíjense esto, Brasil con Argentina. Y ya estaba Argentina con Brasil. También aparece después, seguramente, Uruguay con Argentina y Bolivia con Argentina. Tendremos que ver que no esté en la lista. En realidad, ver que no esté en la lista, eso nos puede costar mucho tiempo. ¿Sí? O sea, evidentemente nos falta un if acá. ¿El problema es un if qué? Bueno, acá esto va a ser algo que va a ser muy recurrente en muchos problemas. Acá el problema es que estoy contando dos veces la misma arista. ¿Por qué? Porque el grafo es no dirigido. Esto sería correcto si este código sería completamente correcto si el grafo fuera dirigido. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, tengo correlativas. Este es un grafo en el que tenemos todas las correlativas de la carrera. ¿Sí? Creo. En ese caso va a estar todo bien. ¿Sí? O sea, lo pueden revisar. No van a haber repeticiones porque simplemente no estoy contando dos veces la misma arista. Este código sería completamente correcto. Ahora, si yo quiero trabajar con un grafo no dirigido, acá voy a necesitar considerar, algún vértice que ya viste, no lo tengas en cuenta otra vez. Eso, en general, podemos, ahí mencionaron, decir un diccionario. En este caso no necesitamos un diccionario. Con un conjunto es suficiente. Necesitados es un conjunto, ¿sí? Entonces, if
Si yo ya visité a W, porque a B obviamente, no, o sea, a B no lo pude haber visitado, a B lo estoy viendo ahora, pero a W, al adyacente en particular, cuando estoy en Brasil y me estoy queriendo agregar la adyacencia con Argentina, digo, che, si esto ya está visitado, no hagamos nada. Así que if W not invisitados, a ver, y después tenemos que hacer visitados.addDB. Después de haber terminado de visitar a todos. Lo puedo agregar antes o lo puedo agregar después. Eso. Y ahora, si yo ejecuto, vamos a ver que tengo Argentina con Uruguay, Argentina con Chile, Argentina con Bolivia, Argentina con Brasil, Argentina con Paraguay. Y fijémonos que tengo Brasil, Uruguay. No tengo Brasil con... No voy a tener nunca a Argentina como segundo de ninguna tupla. ¿Sí? Ok. Acá es importante que usemos un conjunto y no una lista, porque si yo acá tengo otra lista, más allá de que esto me falle, esta operatoria se me hace lineal. Cuando yo puedo hacer esto, un conjunto de vuelta, es como si fuera podemos verlo como un diccionario, pero sin valores, esto se me volvió constante. Importante, esas cosas son importantes. Entonces, ¿cuánto me va a costar este algoritmo? ¿Sí? Ya sea con el diccionario, con el conjunto, sin el conjunto, no nos va a cambiar porque esto es una operatoria en O de 1. Esto es O de 1 también, agregar algo en una lista es O de 1. Agregar algo en un conjunto, O de 1. Así que sea el algoritmo para grafos dirigidos o para grafos no dirigidos, que ya vemos, dependiendo cómo es el grafo, a veces los algoritmos pueden llegar a cambiar, a veces no, pero a veces sí. Bueno, en ese caso, ¿cuánto me consume esto? Yo voy a ver a cada vértice. O sea, yo veo todo vértice de grafo, ¿sí? Ahora, yo por cada uno de sus adyacentes, ¿sí? Voy a hacer algo, O de 1. Y ahí Facundo dice que esto es O de B más E. Y mi pregunta es, ¿por qué esto no es O de B por E? Si por cada vértice veo los adyacentes. Porque esa es la gran pregunta. Es, ok, O de B más E. Es correcto. No es por el if. Yo saco el if. Lo único que hago es repetir resultados. No va a cambiar nada. O sea, eso va a seguir siendo O de B más E. No es, o sea, acá lo único que pasa es que paso dos veces por la misma lista. Incluso el if no cambia nada. ¿En qué cambia? Este if es O de 1, pero esto también es O de 1. Si lo ejecutara, no me cambia nada. Si yo saco este if, yo lo saco, esto sigue consumiendo de 1. Que haga que el resultado sea correcto o no correcto es otro tema, ¿sí? Pero no, el if no va a hacer que esto ande más rápido. O sea, que esto sea un conjunto y no una lista, sí, por supuesto. Pues si esto fuera una lista, esto sí consumiría más tiempo. Claro, porque no tenés la misma cantidad de vértices y aristas. No, no tenés la misma cantidad. Pero ¿por qué no es B por E en vez de B más E? O sea, no estoy diciendo por qué no es B cuadrado. Yo estoy diciendo por qué no es B por E. Me decían, es O de B más E. ¿Por qué? Si yo por cada vértice veo sus adyacentes. Eso no sería, bueno, por cada vértice adyacentes O de B por E. Eso no sería eso lo correcto. Por los países no tienen frontera. Suponete que incluso lo fueran, que el grafo fuera completísimo. Si el grafo fuera completo, E sería B cuadrado. Si yo estoy diciendo que algo es O de B por E, estoy diciendo que en ese caso sería O de B cubo. En ese caso. Y en cambio, si yo digo que es O de B más E, estoy diciendo que, bueno, no importa, esto es O de B. Esto es lo mismo que cuadrático. Entonces, ¿por qué vas eliminando los vértices que ya visitaste? Tampoco. No es cierto, además. No los estoy eliminando. Eso, lo único que me está cambiando es qué resultado estoy devolviendo, pero no me está cambiando cuánto tiempo consume. Hago este if, en vez de hacer este append, son dos operaciones O de 1, así que no cambien nada. Así que eso no es lo que me va a cambiar. De vuelta, si el grafo fuera dirigido y aplico el mismo algoritmo, me consume, tiene la misma complejidad. Y es en efecto O de B más C. Es en efecto porque lo vieron escrito acá. ¿Sí? O sea, estaba acá. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Sí? Y acá el gran diferencial es uno muy en particular, que es el siguiente. Si yo digo O de B por E, estoy diciendo por cada vértice veo todas las aristas del grafo, cosa que no es cierto. Este algoritmo no está haciendo eso. ¿Sí? Si el grafo estuviera implementado con profe consulta, de acá en adelante vamos a usar Python, vamos a usar principalmente Python. Si ustedes quieren implementar el TP3 en Go, lo pueden hacer.
pero, o sea, no hay ninguna distinción. ¿Incluye TP2? No, el TP2 el TP2 sigue con el ABBI, etc. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con grafos lo hacemos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo digo que algo es O de B por E, estoy diciendo, por cada vértice estoy viendo todas las aristas del grafo. Y acá yo no estoy haciendo eso. Yo por cada vértice estoy viendo sus aristas. Sus aristas. Es decir, para el vértice B1, esto me consume E1. Para el vértice E2, me consume E2. Para el vértice E3 me consume E3, siendo E1 las aristas de B1, E2 las aristas de B2, etc. ¿Sí? Y para el vértice B me consume EB. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto suma todo esto? Porque el costo, porque todo lo que estoy haciendo es O de 1, así que lo podemos directamente reducir a esto. ¿Sí? Esto es 2 veces E, porque el grafo es no dirigido. Si el grafo fuera dirigido y no tuviera estos ifs, si no tuviera visitados, etc., sería exactamente E. De vuelta, por la misma razón de antes, porque, porque no estoy contando 2 veces la misma arista. Si el grafo es no dirigido, lo estoy contando 2 veces por la ida y por la vuelta. En cualquier caso, en complejidad este 2 no nos importa. Por eso es que la complejidad, usando diccionario de listas o diccionario de diccionarios como implementación para el grafo, es O de B más C. Si yo estuviera implementando con una matriz de adyacencia, obtener los adyacentes sería O de B, siempre clavado. Y como sería O de B, siempre clavado, esta vez sería B cuadrado. Y si este grafo estuviera implementado con una matriz de incidencia, obtener todos los adyacentes me costaría O de E. Entonces esto ahí sí sería O de B por E, porque en efecto para cada vértice veo todas las aristas en ese caso. ¿Sí? De vuelta, no va a pasar, no vamos a estar trabajando con matriz de incidencia, pero para que veamos que justamente ahí es el caso donde sí sucedería. ¿Sí? Sería bastante feo tener un O de B por E. Vamos a tener un algoritmo en el que vamos a ver un O de B por E y bueno, es como, evidentemente no vamos a querer usar ese algoritmo si podemos evitarlo. Y eso es todo para ver por hoy, pero eso era lo que... Este código también está subido, está en el mismo repositorio, lo tenemos separadito porque esto es en Python. Así que nada, con esto ya arrancamos a hacer algo con grafos y empezamos a analizar esto de O de B más C, que no es una boludez y al principio va a costar un poco, pero la clase que viene lo vamos a seguir taladrando, incluso es muy probable que en la práctica del lunes, o sea, post parcelito, van a ser algunos primeros ejercicios así bastante sencillitos, que incluso, si no me equivoco, son algunos que van a estar, o sea, si entran al código acá, seguramente sean código de eso. Y de vuelta, va a volver a surgir la discusión para tratar, porque no es simplemente pongámosle O de B más C y ya está, porque van a haber casos en los que no lo sea. Entonces tenemos que entender por qué es cuando lo es y cuando no lo es, justamente. Si no es simplemente tirar por tirar. No, porque les vamos a pedir que lo justifiquen, pero más allá de cómo lo justifican, el tema es que esta lógica de entender, de separar cada vértice por separado, etcétera, se va a repetir en muchos lugares. Entonces lo tenemos que seguir recalcando. Llegué. En general llego a las 7 clavado. Me sobraron 5 minutos. Bueno, dígame si hay alguna duda. Ahora ya sé que es un montón de información para incorporar. Pero bueno, espero que de a poco esto, o sea, vamos a estar trabajando con grafos por un buen rato. Así que tienen tiempo para irlo incorporando de a poquito. Así que bueno, si no hay ninguna duda, cortamos y pueden descansar un ratito y arrancan con la práctica 7 y 5, así tienen todo el tiempo posible para ejercicios. No van a ser de grafos, van a ser de parcelito. De grafos van a empezar a practicar algo el lunes. Bueno, a falta de preguntas, corto la grabación.